Esto es lo que comentaba Antonio Caño. Repito, fue director del País, un tipo bien informado, que no se le puede acusar de derecha ni de ultraderecha ni de nada por el estilo. Escribía el lunes por la mañana para el diario The Objective, que es donde escribe desde hace ya un tiempo. Bueno, desde que hicieron aquella limpia brutal en el País. Bueno, Antonio Caño cuenta lo siguiente. Él todavía no sabía si se iba a ir o se iba a quedar. El daño ya está hecho. Pedro Sánchez puede anunciar hoy lo que quiera respecto a su futuro. Pero eso no cambiará mucho su destino ya mucho su destino en la política española. Presa de su incontenible narcisismo y acompasado por el mediocre clan de aduladores del que decidió rodearse, Sánchez ha cometido el error que certifica su final y lo acerca al triste rincón que le tiene reservada la historia. El del peor presidente de nuestra democracia y el más tóxico personaje de las últimas décadas. Aunque no lo crean, sobreviviremos sin él. Para su dolor lo haremos incluso en mejores condiciones, más tranquilos, más unidos, más libres y más democráticos. ¿Va a costar? No va a ser fácil recomponer el tejido de nuestra sociedad porque suceda lo que suceda a partir de ahora es mucho el daño ya infligido al país. Si esto se prolonga será un mayor, pero incluso si tuviéramos la fortuna de que se acabara hoy, es grande el deterioro producido. Sánchez destruyó primero el Partido Socialista. Es significativo que haya sido en Ferraz este fin de semana donde se ha escenificado lo que Sánchez ha dejado del PSOE. Un partido viejo, refugiado en consignas guerracivilistas y tristes, derramando lágrimas por un líder que lo ignora y desprecia, entregado a la más ridícula exaltación. Por un rato, este PSOE convirtió una calle de Madrid en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Es el final justo de varios años, también iniciados en Ferraz, de demolición consciente y premeditada de la organización sobre la que se impuso con malas artes, suscitando la división, estimulando las bajas pasiones, nublando la razón y alimentando fantasías y falsos ideales. Entonces conocimos sus argumentos, después escuchados 1000 veces y repetidos ahora en una infausta carta a la ciudadanía. Todos sus rivales están al servicio de Rajoy, en aquel entonces. Les acusaba a todos de que ellos se servían a Rajoy. Estaban al servicio de Rajoy. Él era el único socialista verdadero. Los primeros ultraderechistas en su boca eran los más dignos compañeros de partido. De todos se deshizo, a todos los calumnió, hasta quedarse solo con los más obsequiosos y arribistas, y unos cuantos que aceptaron doblar la cerviz. Dominado el partido, había que dominar cualquier otro atisbo de resistencia en cualquier ámbito de la sociedad. ¿Qué les voy a contar de un servidor? Ni para una resistencia daba uno, para ser honestos, pero en la furia vengativa de Sánchez, todo disidente constituía un riesgo. Para arramplar con un simple periodista no dudó en poner en peligro el prestigio de un diario que fue un símbolo y orgullo de nuestro país. No bastaba con cortarle las alas, era preciso el sometimiento, como todo lo que se pone en su camino. No bastaba quedarse con la televisión pública, había que decidir su programación. No bastaba con gozar del respaldo de algunos periodistas, había que convertirlos en activistas firmamanifiestos al servicio de la única causa que hoy tiene sentido en la izquierda, él. Así como ha enfrentado a unos socialistas con otros, a unos periodistas con otros, ha desnaturalizado hasta tal punto el sentido de la izquierda que hoy se siente más próxima a los cómplices de los asesinos etarras y los xenófobos catalanes que de cualquier templado demócrata español. La izquierda solo defiende ya sin tapujos aquello que beneficia a Pedro Sánchez, sin excepción ni vergüenza. Sánchez está por encima de cualquier cosa. Por encima del orden constitucional, por supuesto, si se pierde el Senado no representa la voluntad popular. Si las comunidades autónomas se pasan al enemigo, ¿qué importa? Solo Cataluña y el País Vasco reflejan la diversidad del país. Y desde luego los jueces, esos fascistas con toga que han convertido a España en el reino del lawfare. Y lo peor de todo, ha enfrentado a unos españoles con otros. Su infame carta es el último ladrillo del muro que intenta separar a los buenos de los malos españoles. Nadie en los años de nuestra democracia había socavado de tal forma los cimientos de nuestra convivencia. Lo que hemos visto desde el miércoles en este país lo habíamos visto antes ya. No en Ferraz, pero sí en la Plaza de Oriente. Y lo hemos visto en otros lugares. Fidel o muerte. No es Sánchez el primer líder que cree su destino unido indisolublemente al de su nación, pero se irá, del todo, pronto, y saldremos adelante sin él, y reconstruiremos todo lo que se ha destruido. Bueno, como veis es una columna magnífica, corta y al pie, y vale tanto como para antes como para después. Esto demuestra que Antonio Caño es un periodista, esto que se dice de raza, que consigue hacerte una historia el día que va a pasar y que se pueda leer después de que haya pasado, sin que haya perdido mucha actualidad. Es decir, vale para una cosa y para la otra. Es lo que tratamos de hacer en la contracrónica de hoy, Rubén Arrancillo, con este programa El Pulso de Sánchez, planteándonos que
En algún momento del día sería la comparecencia. Yo pensé que iba a ser por la tarde, pero no lo sabíamos. Pensé que sería eso de las 4 o las 5 de la tarde, pero ha sido muy tempranito, vamos, tempranito para términos políticos, a las 11 de la mañana, lo cual nos lo ha quitado ya de en medio, pero el programa es perfectamente escuchable hoy, de la misma manera que esta columna es perfectamente legible ahora, a pesar de que está escrita pues hoy a las 3 de la mañana. Bueno, al menos es a la hora que la han subido. Pero bueno, nada, ni il novum subsole, nada nuevo bajo el sol, por lo menos bajo el sol de España en estos tiempos del sanchismo. Lo que ha hecho es lo que se preveía que iba a hacer, una operación ad maiorem gloria sua, es decir, a mayor gloria de sí mismo, con intención de distraer la atención durante 5 días, cosa que ha conseguido. Es decir, veamos lo que se planteó y lo que ha conseguido. Se planteó llamar a los fieles, a los suyos, y tenerlos bien, en una sola voz, todos a una. Lo hemos visto en Ferraz, lo hemos visto en los manifiestos que han circulado por la red, etc. Se propuso poner alto el pesebre, ponérselos de corbata. Y andaban estos días con todos de corbata, diciendo, se nos acaba este. Conseguido. Se propuso establecer una línea clara entre buenos y malos. Los buenos es él y los que le rodean. Es decir, los buenos es quien él decide. Y los malos son el resto. Da igual que le critiquen mucho, le critiquen poco, se pasen el día criticándole. Da igual. Todo el que no le adula es su enemigo. Y es el malo. Es un emisor de noticias falsas, emite bulos, está la ultraderecha o la derecha sin más, pero vamos, que está en el mal, habita en el mal. Y esto lo pudimos ver hace unos días cuando empezó a salir la Marichu Montero, la Diana Morant y toda la banda. El Pachi López con lo del no pasarán. Vamos, como si en España hubiese 11 millones de malvados fascistas que claro, no están con Pedro Sánchez. Como ha dicho aquí Antonio Caño, Pedro Sánchez solo entiende en la sumisión. O te sometes o eres un enemigo. Ya está. No hay indiferencia, no cabe indiferencia. O estás sometido a él y a sus dictados o eres un enemigo. Es decir, es una versión de Podemos en el poder. Cuando decíamos, bueno, menos mal que Podemos no ha llegado al poder, en cierta medida sí que ha llegado al poder. Ha llegado, lo único, en la figura de Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Pero vamos, que ha conseguido, como vemos, todos los puntos que se proponía con esa carta. Y lo acabamos de ver. Y no solo eso, sino que además pretende, entiendo yo, que esto le propulse de cara a las elecciones catalanas, que son dentro de un par de semanas, y de cara a las elecciones europeas. Hasta ahí ya no sé si esto le va a servir para algo o va a ahondar en su descrédito, que es un descrédito bastante grande a estas alturas. Es decir, estos 11 millones de españoles que no le votaron, ni votaron a los partidos que forman parte de su coalición, y de su coalición de investidura concretamente y de gobierno, bien, estos más o menos lo descuentan. Dicen, bueno, este tipo cada vez se ha tornado más peligroso. Y luego que está desgastado. Vamos a ver por dónde va la cosa desde el punto de vista judicial. Evidentemente, mientras queden medios libres, mientras que haya prensa independiente que pueda informar, aportando pruebas, no bulos, aportando pruebas. Las exclusivas sobre su mujer, sobre Begoña Gómez, venían soportadas sobre pruebas. No era una invención. Os invito a mirar lo que fue dando el Confidencial, lo que fue dando The Objective respecto a Begoña Gómez. Las reuniones, las cartas firmadas, todo eso está aprobado. Lo único que se pedía era explicaciones, simplemente, no se estaba pidiendo tanto. En fin, digo yo que cuando el presidente del gobierno, su mujer, en este caso la mujer, tiene ciertos negocios que involucran dinero público, es que se le pidan explicaciones. Nada, no se estaba acusando a nadie de nada, simplemente pidiendo explicaciones. ¿Qué ha pasado aquí? Como mínimo se veía un conflicto de intereses como un piano. Bien, espero que se siga informando, es decir, que la cojone no llegue a las de los directores de los periódicos. Creo que eso es precisamente lo que él busca. De cualquier manera, y en esto yo soy optimista como Antonio Caño, creo que, vale, el daño que ha hecho y que sigue haciendo es grande, sin duda. Creo que seremos capaces de reconstruirlo el día de mañana, si nos ponemos a ello, pero creo que está acabado. Es decir, estas son sus últimos numeritos. Es decir, Pedro Sánchez no se veía haciendo estos números hace 4 años, cuando se consideraba el presidente de gobierno más guapo de
más guapo de toda España, bueno, de toda Europa, con todos admirándole. Y se sentía una especie de reencarnación de la democracia. Así que si se ha visto obligado a hacer esto es porque va realmente apurado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo a medio plazo sí soy optimista. El sanchismo poco a poco va diluyéndose. Y si que haya tenido que tocar arrebato de esta manera, creo que es una indicación de... Bueno, ¿hasta qué punto está desesperado? Simplemente, vamos, que en otras circunstancias no hubiera necesitado hacerlo. Y eso, al menos, que nos sirva de... Pon nuestro himno Torito Guapo. Ahora va. Termino esto y... Termino lo de Caño y vamos con Torito Guapo. Y eso al menos es una garantía de que no sabemos cuándo, si este año, a lo largo del año que viene, pero creo yo que mucho no le puede quedar. Hay riesgos de que se produzca un asalto en toda regla contra la prensa, en toda regla contra la justicia. Ahora no lo va a tener tan fácil como Cristina Kirchner en Argentina o Hugo Chávez en Venezuela. En España, afortunadamente, tienen ese aspecto algo más de fortaleza y sobre todo estamos dentro de la Unión Europea. Vamos, y a la Unión Europea hay que reclamar. O sea, en el caso de que vayan de frente, de que aprueben esa ley de prensa, esa ley de defensa de la República que andaban algunos pidiendo durante los últimos días. Así que, en fin, vamos a dejarlo ahí y ya veremos por dónde va la cosa.